Muy buenos días tengan todos ustedes, mi amable auditorio. A lo largo de la historia, el ser humano se ha estado haciendo las mismas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? Esas preguntas se han podido estar contestando con el pasar del tiempo. Sin embargo, hay otros cuestionamientos que sencillamente no se han obtenido una respuesta concreta. Y ha habido muchas personas que han estado sacando sus propias teorías para ver por qué es que estas preguntas siguen sin una respuesta concreta. Es por eso que el día de hoy el equipo de investigación de Deltasy Gaming junto con su servidor vamos a mencionar algunas preguntas que al día de hoy siguen sin tener una respuesta. Y empecemos con algo que en verdad ha estado latente todavía en la cultura popular, que a más de un hombre ha podido cuestionar hasta su propia sexualidad. Y es que una de las artistas mejor reconocidas en el plano internacional es obviamente la cantante Beyoncé. Y es que hace algún tiempo atrás ella realizó una canción conocida como Single Ladies. Traducido del inglés al español sería como Señoritas Solteras. Y es que en dicho videoclip, con una temática bastante monocromática, la cantante está junto con otras dos personas haciendo una coreografía en un plano completamente blanco. Y es que ahí es donde entra la pregunta: ¿quién es el instructor de la canción Single Ladies? Cuando nos vamos metiendo un poco más en la trama de la historia, nos enteramos que Beyoncé, quien se encuentra en medio de estas dos personas, iba a tener a dos chicas bailando junto con ella. Desgraciadamente, una de ellas, por cuestiones de fuerza mayor, no pudo asistir a dicho encuentro. Pero se encontraba ahí el mismo instructor que les había puesto los pasos de baile. Sin embargo, como necesitaban sacar rápido esa canción, pues se les ocurrió la brillante idea de que fuera el mismo instructor que estuviera participando junto con las chicas. Y aquí es donde volvemos con la pregunta: ¿quién es el instructor? Se entiende de sobremanera que Beyoncé se encuentra en el centro, pero ¿quién es el instructor? Muchos entendidos entre la audiencia llegaron a sacar una conclusión de que probablemente sería la persona que se encuentra al lado derecho de Beyoncé, puesto que sus rasgos faciales denotan más un rasgo masculino que femenino. Sin embargo, algunas personas después entre la audiencia llegaron a decir que había muchas personas, en el caso de las mujeres, que tenían igual ciertos rasgos masculinos. Y es que ahí es donde entra el detalle: ¿quién es el instructor en la canción Single Ladies de Beyoncé? Es algo que sigue sin estar con una respuesta concreta. Nos movemos al plano de los reality shows, que se entiende sobremanera que de realidad solamente tiene el título. Encontramos que hay muchos programas que pueden ser bastante entretenidos para ustedes, pero uno que en verdad marcó un antes y un después en la televisión mexicana, propiamente dicho, pasando por la televisión de TV Azteca, fue nada más ni nada menos que MasterChef. Y la primera temporada, allá por el 2015, marcó un antes y un después para muchas personas. Entre los jueces y los participantes siempre hubo una discusión muy latente en toda la televisión. Y la gente se sigue preguntando: ¿quién es Olga? Porque sí, esta mujer aparecía en cada introducción del programa, pero ni siquiera la llegamos a ver, ni siquiera supimos si llegó a participar, porque investigando por internet, propiamente dicho por YouTube, encontramos toda la temporada, desde el primer episodio hasta el cierre del mismo, en donde en el primer episodio nos encontramos con la grandiosa sorpresa de que el primer eliminado iba a anotarse ese mismo episodio. Y Olga no aparecía. ¿Dónde está? ¿Por qué no estaba?
¿Por qué meterla si al final ni siquiera iba a participar? Decían que eran 17 participantes para ver quién podría ser el próximo MasterChef. Sin embargo, ¿no se supone que eran 18? Porque para la temporada del 2016 sí se contó con esa cantidad de gente. ¿Por qué solamente 17? Es algo que ni siquiera uno puede entender. Y a pesar de que el equipo de investigación de Delta Sea Gaming y sus servidores estuvimos investigando por mucho tiempo, propiamente dicho nada más unos 15 minutos, por esto que había que desayunar, si no nos moríamos de hambre, no sabemos el paradero de Oliver. Por último, pero no menos importante, se entiende sobremanera que las series de televisión han marcado un antes y un después para toda la audiencia. Algunos podrían decir que Friends es una excelente serie, otros mencionarían que The Big Bang Theory es algo gratificante, pero en palabras de quien les habla, siento que Malcolm el del medio fue una de esas series demasiado adelantada a su época y tuvo un digno cierre final. Y en cierto episodio de Malcolm el del medio donde Aida, la abuela loca que tienen nuestros queridos protagonistas, se queda a cuidar a Malcolm y a Reese porque tanto Hal, Lois, Jamie y Dewey se terminan yendo a San Luis para una competencia de piano, en donde, estando en el aeropuerto, Hal se topa con un sujeto y curiosamente se le cae una membresía del club de caballeros, finísimo por cierto, donde el propio Hal se termina enviciando a cómo sería su vida si él se convirtiera en un millonario. Después de muchas intrigas donde Lois está fastidiando la pobre existencia de Dewey, como la abuela está poniendo a prueba a Reese para que este se convierta en hombre, Hal se termina entrando en una habitación donde tiene una videollamada con personas de Londres, Alemania y Tokio, donde estas personas le terminan diciendo a Hal que debe tomar una decisión rápida para empezar a actuar de la mejor forma posible y que podrían beneficiar o perjudicar al sector de Europa del Este, en lo cual Hal se demuestra de sobremanera que nunca ha podido tomar una decisión porque es bastante complicado para él. Empieza a tomar agua y estas personas se desesperan y le dicen: ¿sabe qué? No pasa nada, le agregaremos otros $9 millones a su cuenta bancaria. A lo cual Hal, con una sonrisa y un poco más tranquilo, termina accediendo a las peticiones de estas personas. A lo cual la persona de Japón termina diciendo que empezarían a estar creando el antídoto de inmediato. A lo cual Hal termina haciendo una pregunta que en verdad vale la pena mencionar: ¿y nosotros somos los buenos? A lo cual estas personas terminan riéndose de una manera burlona y sarcástica, y Hal se queda todavía peor porque no entendía lo que estaba haciendo. A lo cual el equipo de investigación de Delta Sea Gaming y su servidor nos hicimos la pregunta: ¿quiénes eran estas personas? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué querían un antídoto si eran los malos? Y si eran los malos, ¿qué eran lo que iban a hacer? ¿Hacerle competencia a Hank Scorpio de la empresa Globex? Es algo que todavía no tenemos una respuesta concreta. Y también ha habido muchas interrogantes, inclusive en la propia serie de Malcolm. ¿Era el propio Bryan Cranston, el actor que le estaba dando vida a Hal, el que estaba realizando las acrobacias de patinaje? ¿Qué era lo que el propio Reese había hecho que justificando esto se realizaba en países del tercer mundo? ¿Qué hubiera pasado si en verdad la serie no hubiera acabado? Esa nueva criatura que iban a ser en el seno de la familia Wilkerson iba a ser peor que el propio Francis. Son esas preguntas que jamás se obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Y es así, mi querida audiencia, que terminamos y llegamos al final de este episodio. Espero les haya entretenido y les haya llamado la atención. De igual forma, si ustedes llegan a tener una que otra pregunta que en verdad no tenga respuesta, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios de este hermoso video. Les ha hablado su servidor, les deseo un hermoso fin de semana, pásenlo bastante bien con su familia y nos estaremos viendo. Felices trazos.